Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto con ustedes aquí ah, para reunirnos y compartir en este día de domingo. Gracias Dios por sus vidas, por acompañarnos, por estar a nuestro lado. En este momento vamos a seguir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Vamos a seguir mirando lo que Dios nos muestra a través de la Biblia. Y más que todo en estos momentos en los que necesitamos nosotros um, crecer. Tenemos que crecer mucho. No podemos negar de que nosotros estamos enfrentando crisis nunca antes vistas en todo sentido y por todo lado. Parece que por todo lado estamos siendo afectados, perdón. Y sí, la verdad es que sí estamos siendo afectados por todo lado. Y es ahí donde nosotros tenemos un gran recurso, que es la palabra del Señor. Dios en su palabra, Él nos ha mostrado muchas cosas hermosas, de las cuales podemos aprender y aplicarlas a nuestras vidas. Cosas que van a edificarnos, cosas que van tal vez a desafiarnos, cosas que van a transformar nuestra manera de pensar para poder cambiar la manera de enfrentar lo que estamos en este momento mirando en nuestras vidas. Y es bueno que podamos a vivir de esta manera eh, con los desafíos de la vida, porque de esta forma nosotros estamos nosotros eh, creciendo, creciendo a la imagen de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hoy día traje un tema que tal vez para nosotros es crucial. Es crucial porque en estos momentos es donde más vamos a necesitar esa obra de Dios en nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante, podamos trabajar, seguir adelante y encaminar nuestras vidas, sabiendo de que estamos ante un Dios que lo puede todo. Pero cuando el tiempo pasa y el tiempo se prolonga, y las dificultades incrementan, es donde vemos que nuestra fe tambalea, es donde vemos que nuestra fe tiene dificultades, es ahí donde ponemos a pensar y decimos, realmente Dios está ahí, realmente podemos confiar en Dios, realmente podemos salir adelante. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Hay un pasaje que personalmente eh, lo he visto cómo se ha reflejado en mi vida y que realmente me ha ayudado mucho a mirarme a mí mismo y saber de que yo estoy todavía en tiempos de crecimiento. Me ha ayudado a mirar algunas cosas que a veces, con el pasar del tiempo, cuando uno no enfrenta las dificultades, se olvida, pero cuando vuelven esas dificultades, nuevamente vienen las inquietudes, vienen esas debilidades en nosotros que nos abruman, que nos paralizan, viene la incredulidad. Y ahí es donde estamos nosotros uh, batallando en nuestro caminar con el Señor. Quiero que busquen, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Es un pasaje que es muy conocido por muchos. Mateo en el capítulo 14 en sus Biblias, y busque, por favor, en el versículo 22. Vamos a comenzar ahí. Mientras usted lo busca, estaba reflexionando qué tema podríamos darle a este mensaje hoy día. Y de alguna manera lo puse como caminando en la tormenta de la incredulidad. Porque eso es lo que está pasando en nosotros. Estamos caminando en una dificultad muy grande. Vamos a leer el pasaje y después de eso vamos a reflexionar lo que nos dice la Biblia. Miren, Mateo capítulo 14 en el versículo 22 dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse se dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió las manos, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos hoy, aunque sea por los medios electrónicos, para compartir tu palabra y para poder seguir aprendiendo, Señor. Gracias por aquellos que están ahí en este momento escuchando. Pero gracias sobre todo por tu palabra, porque en ella podemos encontrar grandes verdades que se aplican muy bien a nuestras vidas en estos momentos que más necesitamos. Por eso, Padre, permítenos entender tu palabra. Ayúdanos a escuchar de este mensaje lo que tal vez nosotros tenemos que poner en práctica, y que este tiempo sea de edificación para todos los que estamos compartiendo de las Sagradas Escrituras. Por favor, Señor, ayúdanos en este tiempo especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, este pasaje se encuentra muy frecuente en varios evangelios. La verdad es que el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan hacen referencia a este pasaje. Pero Mateo hace una hincapié en el comportamiento de Pedro, como vamos a estudiar un poco más adelante. Pero este pasaje es muy relevante porque nos enseña a nosotros a mirar de que a veces decimos una cosa de lo que creemos de Dios y otra cosa es lo que realmente hacemos o cómo vivimos. Déjeme contarle una historia. Hubo un terremoto en un momento que ocurrió hace unos años atrás. Los habitantes de una pequeña ciudad estaban presos del pánico. Corrían de una parte a otra. Cuando se le aparecieron a una anciana, a quien todos conocían, en cuya actitud no podía verse sino paz y sosiego, la cual desde la puerta de su vivienda parecía sonreír a los espantos, alguien le preguntó: Abuela, ¿no tiene usted miedo? A lo que la anciana, una cristiana fiel, contestó: No, no tengo miedo. Muy al contrario, estaba pensando en que mi suerte es grande, pues tengo para ayudarme a un Dios que puede todo. Sí, si Él quiere, Él puede sacudir al mundo. Yo tengo un Dios que puede todo y que si quiere puede sacudir al mundo. Nosotros a veces nos damos cuenta de que tenemos dificultades en la manera de caminar con Dios. Hemos vivido de una manera frágil nuestra realidad a veces, porque decimos que tenemos una vida basada en lo que creemos de Dios. Y muchas veces nos enfrentamos en estos momentos y es cuando lo que decimos a veces no compagina con lo que creemos realmente.
Y eso se demuestra en la manera como reaccionamos ante las dificultades. Quiero que meditemos en esta frase. Si lo que decimos conocer de Dios, mire, si lo que decimos conocer de Dios no ha sido aplicado apropiadamente a nuestra vida, en otras palabras, lo que yo digo y creo de Dios no ha sido aplicado a nuestras vidas, entonces veremos una incongruencia entre lo que decimos y cómo vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien le pregunta a usted, ¿conoces a Dios? Muchos le van a decir, claro. ¿Crees en Dios? Claro que creo en Dios. Yo sé que mi Dios es grande, yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que Dios es de esto y Dios es de aquello, que Dios es soberano y Dios... Y la gente lo dice con tal firmeza que realmente impacta su manera de responder. Pero cuando enfrentamos las dificultades, ahí es cuando lo que se dijo no se refleja en la vida. Lo que se creía decir no se apunta realmente en la manera de conducirnos. Entonces existe una incongruencia entre lo que decimos y cómo vivimos. Déjeme mostrarle esta gráfica y quiero que me acompañe usted con esto. Cuando decimos Dios lo sabe todo, usted va a decir, sí, yo creo que Dios lo sabe. Yo creo que Dios es todo omnisciente. Él es sabio, Él sabe hacer las cosas. Entonces, levantamos nuestras expectativas de Dios a lo máximo, ¿no es cierto? Acá arriba. Ahora, si alguien dice, ¿tú crees que Dios lo puede todo? Muchos van a decir, yo creo que Dios puede todo. Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que quisiera. Entonces levantamos nuestras expectativas otra vez a la parte superior. Si alguien le dice, ¿tú crees que Dios te ama? La gente va a decir, sí, yo creo que Dios me ama. Él es amoroso, Él es muy bueno. Entonces levantamos nuestras expectativas a lo máximo. Si alguien le dice, ¿tú crees que Dios te cuida? Oh, Dios me cuida, Dios me da todo. Mira la familia que tengo, mira el hogar que tengo un trabajo, lo tengo todo. Entonces, ¿Dios cuida de ti? Sí, Dios cuida de mí. Y levantamos las expectativas. Si decimos, ¿tú crees que Dios es capaz de ayudarte cuando tienes dificultad? Claro, ¿por qué no? Si Dios es poderoso, Él la sabe todo, Él me ama, Él me cuida, claro que me puede ayudar. Entonces, levantamos las expectativas. Y decimos, ¿y tú crees que Dios está en el control de todo? Sí, yo creo que Dios está en el control de todo. Y levantamos las expectativas. Entonces terminamos diciendo que esto es lo que yo creo de Dios. Ponemos a Dios en un nivel superior en nuestra mente. Y allá es donde nos enfocamos. Pero esto es realmente una realidad cuando enfrentamos dificultades. Cuando enfrentamos dificultades, eso cambia en algunos casos. En muchos de nosotros esa perspectiva cambia. Si alguien le dice, oye, ¿tú crees que Dios sabe lo que está pasando? No lo sé, mira cómo están las cosas. No sé si Dios se interesa por mí, no sé si Él se dará cuenta de mí. Parece que no existo para Dios. Entonces te está diciendo que Dios no sabe todo. Si usted le dice, ¿tú crees que Dios puede cuidarte aquí? Bueno, si puede cuidarme, ¿por qué no me ha dado un trabajo ahora? Si Él puede cuidarme, ¿por qué ha permitido esto ahora? Si Él puede cuidarme, si Él tiene el poder, ¿por qué entonces deja que la gente me haga esto o aquello? Entonces decimos de que Dios no tiene el poder de todo. Si alguien dice, ¿tú crees que Dios te ama? No. ¿Cómo puedo decir que Dios me ama? Si Dios amara, ¿por qué hay tanta gente con hambre? Si Dios ama, ¿por qué hay tanta gente que me hace daño? Él no me ama. Nadie me ama. Entonces decimos de que Dios nos llega a amar completamente. ¿Y qué hay de cuidar? Decimos que Dios cuida. No
No, porque ahorita estoy pasando más de un mes sin trabajo. No creo. Mi mamá se enfermó. Mi abuelo se enfermó de coronavirus. No creo que Dios me está cuidando. Si decimos, ¿tú crees que Dios te ayuda? No, tampoco. Porque estoy pidiéndole a Dios y Él no me ha respondido todavía. Entonces, Dios está ahí. Si decimos de que Dios es soberano, vamos a decir obviamente que Dios no es soberano, porque si vemos todo ese desbalance, es evidente de que Dios no gobierna. Entonces lo que decíamos que creíamos de Dios, ¿sí? No compagina con lo que realmente digo que creo de Dios. Mire, cuán diferente. La línea roja es lo que realmente creemos de Dios. Y disvaría con lo que decimos que creemos de Dios. Eso nos pasa a muchos. Eso nos pasa a muchos. En el pasaje que estamos viendo, vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar, algunos principios que pueden aplicarse a nuestra vida y que en estos momentos pueden ser vitales. Y quiero que por favor ustedes vayan acompañándome en su lectura. Por eso le pido de que abra en Mateo, en el capítulo 14, pero también quiero que, si usted puede, por favor, divida su Biblia, ponga un pedazo de papel, algo, y tenga abierto su Biblia en Marcos, en el capítulo 6. Pero también le quiero pedir de que busque en su Biblia en Juan, en el capítulo 14 también. Estos tres, capítulo 6, perdón, Juan capítulo 6. Estos tres pasajes hacen referencia a esto que estamos hablando, a esto que estamos estudiando. En primer lugar, vemos en este pasaje, sabemos es un pasaje muy conocido, es el pasaje cuando Jesucristo estaba caminando sobre el mar, sobre las aguas. Los discípulos estaban en una tormenta, ¿sí? Entonces vamos a ver primero a los discípulos, su reacción, cómo ellos respondieron ante las cosas que estaban pasando. Y después vamos a ver a Jesucristo actuando, porque eso tal vez nos va a ayudar a nosotros a mirar de que una cosa es como nosotros vivimos y otra cosa como Él actúa. Y ahí donde nosotros podemos encontrar un mejor balance entre lo que realmente pensamos de Dios y en lo que realmente es Dios. Entonces vamos a comenzar con los discípulos. Los discípulos estaban en la tormenta. En el versículo 14, perdón, el versículo 24 de Mateo, vemos de que ellos estaban en una dificultad. Ellos querían salir, ellos querían llegar al otro lado, pero dice el versículo 24 que ya la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesucristo les había mandado a sus discípulos a que vayan al otro lado. Les dice, vayan allá mientras yo me quedo acá. Entonces, ellos estaban navegando. Y recuerda que estos eran muy buenos navegadores. Ellos eran pescadores de años. Entonces, sabían cómo enfrentar las dificultades en el mar de Galilea. Pero cuando trataron de llegar, tenían dificultades. Y ellos estaban enfrentándose a una tormenta. Dice que las olas azotaban la barca porque el viento era contrario. Ahora, Mateo nos dice que el viento era contrario, pero Marcos nos dice que ellos ya estaban hasta con fatiga, o sea, ellos estaban cansados de lo que estaba pasando. Marcos en el capítulo 6, en el versículo 48, dice el versículo, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería acercárseles. El viento era contrario, pero ellos ya estaban fatigados. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en este momento hasta cansados por lo que está sucediendo? Las dificultades parece de que no se acaban y uno se desalienta, uno se cansa, se deprime y uno termina como sin saber qué hacer.
Las fuerzas a veces parece que nos abandonan, especialmente cuando tenemos problemas en nuestras vidas. Ahí es donde más problemas tenemos. La depresión nos cansa y nos cansa terriblemente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo enfrentamos eso? Ahora, es interesante que el otro pasaje, el pasaje en el libro de Juan, en cambio nos dice de que el viento era muy fuerte. Juan en el capítulo 6, en el versículo, ¿cómo es? 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces no era un viento sencillo, no era un viento contrario. Déjeme decirle una cosa, es cuando usted navega con viento en contra. Por otra cosa es cuando el viento levanta las olas e impacta la barca. Y para esas barcas pequeñas, sencillas, de 5 o 6 pasajeros, máximo 10 pasajeros, donde no cabe muchas personas, donde es muy frágil. Un viento de esos puede hacer tambalear terriblemente la barca. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en una barca de pesca no muy grande. Y déjame decirle, no había viento, pero cuando se levantaban las olas, uno tambaleaba. No me puedo imaginar cómo será el viento que está llegando con fuerza sobre la vida de estos discípulos que se encontraban en ese momento abrumados porque el viento era grande y estaban batallando y se estaban cansando porque no llegaban a donde tenían que ir. Parecía que nunca llegaría. Tuvieron una gran dificultad para llegar al otro lado. Ahora, cuando ven a Jesucristo acercarse, porque vemos eso en el pasaje, en el volviendo de nuevo a Mateo en el capítulo 14, vemos de que ellos se asustan. Ven a Jesucristo y tienen pavor. El versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En Marco, en el capítulo, en el versículo 49, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Y la palabra turbar es conmoverse, es afligirse. O sea, ellos estaban, imagínense, estaban en la barca, el viento venía, golpeaba sobre ellos, el gran viento, y entonces ellos sentían el viento, ellos cansados, remando, y de repente alcanzan a ver una figura sobre el mar que se acerca hacia ellos y se asustan porque era una figura caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma y se asustan y ¡ah! Se espantan, con pavor enfrentan el encuentro con Jesucristo. La palabra turbarse quiere decir que se sacudieron del temor. En estos días hay muchos que están sacudidos por el temor. Muchos están sacudidos por el temor. Otra de las cosas que vemos en este pasaje, y como les decía, solamente en Mateo podemos ver, es que uno de ellos, Pedro, tuvo dudas que podría seguir en medio de la tormenta. Me encanta ver este pasaje porque hay mucha enseñanza aquí. Y volvamos de nuevo a Mateo en el capítulo 14, en el versículo 28, porque vemos a un Pedro que es hasta un poco osado responder. Cuando se le acerca a Jesucristo y le dice, comenzando desde el versículo 26, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y mire lo que dice aquí Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Me impresiona la capacidad de poner a prueba
Pedro a Jesucristo. Dice, si realmente eres tú, no un fantasma, no un ánima que apareció por ahí, no sé, si realmente eres tú, Señor, si eres tú, le dice, déjame. Mira el versículo 28. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Entonces, mire, se acerca, lo ve a Jesucristo, le dice, Jesús, ¿eres tú? Si eres tú, a ver, déjame ir donde tú estás. Jesucristo lo queda mirando y le dice, ven. Entonces Pedro en ese momento saca su pie, pone sus pies sobre el agua y comienza a caminar, osado como Pedro, caminando sobre el agua, mirándole al Señor Jesucristo. Pero en ese momento dice el versículo 29, y le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. No es que dio un paso y se hundió. No es que dio dos pasos. La palabra andaba era que tuvo un buen tramo de estar caminando. Pero dice ahí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Algunos comenzamos esta crisis con mucha confianza. Algunos de nosotros comenzamos esta crisis con valor, pero a medida que las cosas siguen y se empeoran, el incremento del temor crece. Porque una de las cosas que sucede cuando caminamos en la tormenta es de que aunque podamos caminar sobre el agua, la tormenta no ha cesado. Y esa es la clave aquí para nosotros entender de que no necesariamente Dios tiene que traer paz para que nosotros podamos seguir caminando confiados. El problema es de que la tormenta sigue agitando nuestra vida y ahí es cuando la bulla que llama la atención de esas olas y de ese viento abruma nuestra atención y nos lleva a enfocarnos en esto que está mal en vez de mirar a Dios y seguir. Se levanta esa tormenta de las noticias de gente que ha muerto, de la dificultad económica que se va a venir después de todo esto. Y ahí es donde nos llama mucho la atención eso y dejamos de mirar al Señor y nos hundimos. Algo que me gusta mucho es que después de la tormenta, después de todo lo que pasó, los discípulos adoraron al Señor. Tuvieron que reconocer que Él era Dios. Tuvieron que reconocer que Él era Dios. Versículo 32 en Mateo 14. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Saben? Déjeme darle un aliento aquí. Si usted se aferra al Señor aún en medio de sus dudas, al final de la tormenta, usted va a mirar a Dios, que estuvo todo el tiempo con usted, no importa lo que esté pasando ahora. Yo quiero que usted recuerde eso. Al final de la tormenta, no durante la tormenta, porque cuando estaban con la tormenta lo vieron como fantasma. Pero dijo, si tú eres Dios, no le dijo, yo sé que tú eres Dios. Le dijo, si tú eres Dios, déjame probar, déjame saber si es cierto. Pero cuando todo pasó, mucha gente verá a Dios. Mucha gente verá a Dios. Y eso me trae aliento. Ahora, ya vimos a los discípulos. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Dónde estaba Jesucristo en la tormenta? En primer lugar, vemos de que Jesucristo los había enviado a que vayan a Bethsaida.
En Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45, dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Escuche bien, despedía a la multitud. ¿Qué había pasado? Y una de las cosas que tenemos que mirar para poder comprender mejor el pasaje y hacerlo más propio para nosotros, es de que los discípulos habían visto a su Señor multiplicar los panes y los peces. Los tres pasajes vienen a continuación después de que el Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños. ¿Recuerdan la historia? Jesucristo llama a sus discípulos, les dice, sus discípulos se acercan primero, le dicen: Señor, ¿qué haremos con toda esta multitud? Necesitamos darles de comer, pero ya es tarde. Mándalos a sus casas para que vayan y coman y vuelvan mañana. Y el Señor les dice: denle ustedes de comer. Y los discípulos: Señor, aunque tuviéramos 200 denarios, no podemos alimentar. No tenemos con qué comprar para darles de comer. Entonces el Señor se acerca a uno de los discípulos que trae a un niño. Ese niño presenta a unos peces y a unos pedazos de pan. Le dice: esto es lo único que tenemos. Y les dice el Señor: mándalos a que se sienten todos y vamos a darles de comer. Y el Señor levanta los ojos, da gracias y comienza a repartir. Había un grupo de 50 y no dejaron de dar de comer a toda esa gente. Y cuando sobró, recogieron canastas, dice la Biblia, de las sobras. Esa gente se queda con Jesús. Jesucristo termina esa gran obra de alimentación en masa. Y le dice a los discípulos: váyanse ustedes a Bethsaida. Yo me quedo aquí con la multitud. Vayan ustedes. Algo que me encanta es de que vemos que estaba Jesucristo completamente en todo el tiempo en el control de esto que estaba pasando. Jesucristo les dice: vayan ustedes, yo me quedo. O sea, estos discípulos no habían salido hacia Bethsaida por equivocación, no habían salido tal vez por una decisión propia. Jesucristo mismo los encamina a que vayan a Bethsaida. Jesucristo estaba en el control completo de todo esto. Ahora vemos en el versículo 23 de Mateo 14, de que Jesucristo, después de que despide a la multitud, se va a orar. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hay algo que me encanta de la persona de Jesucristo, es que no importa lo que esté pasando en el mundo, él mantenía una relación íntima y estrecha con su Padre. Otros hubieran estado celebrando la alimentación de los 5,000. Otros tal vez hubiéramos estado hablando y poniendo en redes sociales lo que yo hice para una persona o lo que esta persona está haciendo. Pero el Señor Jesucristo se fue a orar. Estaba solo, porque solo quería compartir con su Padre. Tal vez en su íntima relación con el Padre le dio gracias por la alimentación, gracias por la vida de esas personas. No sabemos, la Biblia no lo describe, pero el Señor Jesucristo se fue solo a orar. En estos momentos de crisis es bueno orar. Es bueno orar para saber lo que Dios está haciendo. Otra de las cosas que vemos es que Jesucristo sí había visto los problemas que estaban pasando. En el capítulo de Marcos, en el versículo 48, dice así. Vamos a comenzar el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y dice: y él, o sea, Jesucristo, solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Varias cosas, no voy a mencionar todo, pero varias cosas aquí en el pasaje. En primer lugar, Jesucristo estaba orando.
y a la distancia los ve remar. Recuerden que Jesucristo es Dios. Era hombre en la persona de Jesucristo, hombre, pero era Dios y Él los ve remando. Era la cuarta vigilia de la noche, eso quiere decir que era como entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, pasaban toda la noche rema y rema y rema y rema y no llegaba más que a la mitad de la tormenta. Estaban en medio del mar. Y Jesucristo se levanta y comienza a caminar en agua. Y caminando sobre las aguas, dice de que tenía la intención de tal vez adelantárseles. Yo hubiera querido ver la cara de los discípulos si es que Jesucristo decide adelantárseles, ir al otro lado y decirles, hey, ¿por qué se demoraron, chicos? Yo aquí estoy desde temprano y ustedes ¿dónde estaban? Pero el Señor se les acerca. ¿Sabe? Dios se acerca a usted en todo momento. Él le ve en donde está y Él se acerca a usted, no importa en donde usted esté. Él está ahí con usted. Usted no ha sido descuidado. Él está velando por usted. Él está ahí pendiente de usted, aunque usted no lo vea. Aunque usted no lo vea. Ahora, cuando sus discípulos lo ven caminando, ¿no? Que se acerca al Señor y dice, ¡fantasma! Y estaban con pavor, turbados, estremecidos de la angustia y del cansancio. Se les acerca el Señor Jesucristo y les dice una de las palabras más hermosas en el versículo 27 de Mateo 14. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, porque estaban cansados, estaban frustrados, estaban despabilados, estaban abrumados por la tormenta, por verlo a Él aparecer, desesperados por querer llegar al otro lado. Y le dice Jesucristo, ánimo, ¿por qué estás así? Yo soy, no temas. Hermano, hermana, usted que me escucha, tenga ánimo, tenga ánimo. El Señor está con nosotros, no temamos, no temamos. Él está viéndonos en nuestra tormenta en este momento. Jesucristo les da unas palabras de aliento. Tanto Mateo como Marcos, el escritor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Juan solamente se limita a decir, yo soy. Y la palabra yo soy, cuando Jesucristo decía yo soy, y especialmente Juan lo enfatiza mucho, él estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo estoy aquí. No temas. Ahí es donde nosotros podemos mirar de que el Señor está en el control de todo. Y podemos descansar en esa verdad. Ahora, otra de las cosas hermosas que vemos en el pasaje es de que cuando Jesucristo es pedido por parte de Pedro caminar, Jesucristo no le recrimina. Recuerda el versículo en Mateo en el capítulo 28, le dice entonces respondiendo Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya. Y le dijo, ven. Yo no he sido tan osado a veces para pedirle a Dios algunas cosas como tal vez debería.
Pero aquí vemos a un Jesucristo que en vez de decirle, oye, que no me crees que soy yo, él, para ayudarle a creer a Pedro de que él era Dios, le dice, ven Pedro, ¿quieres saberlo? ¿Quieres darte cuenta que soy yo realmente tu Dios? Ven Pedro, camina. Y ante esa voz de aliento, Pedro saca su pie y comienza a andar en el agua, bajo el poder y la autoridad de Dios. Y sabe, cuando usted deja de escuchar el ruido de las distracciones y de las tormentas que llegan a su vida, usted podrá caminar firme. Si usted solamente le dice a Dios, Dios, ayúdame a caminar con fe hasta el final, Dios puede hacer eso con usted. No tenga temor de decirle, Señor, ayúdame. Ahora, sabemos de que Pedro, de alguna manera, siguió observando la tormenta. Siguió observando las olas y el viento que llegaba sobre sí, sobre sus compañeros en la barca. Y no me imagino que tan grande tiene que haber sido, pero tiene que haber sido abrumador para poder distraer a Pedro y hacer de que él dude en un momento. Y ahí es cuando nos damos cuenta que en esta vida, por ejemplo, y sobre todo en este momento, parece que las cosas van creciendo y parecería como que en vez de mejorar, las cosas se empeoran. Recuerda que Pedro estaba por lo menos en un bote, en una barca, con sus amigos. Ahora estaba solo, caminando sobre el agua. Era una circunstancia completamente inesperada para él. Y la tormenta seguía levantándose. Y la tormenta termina socavando la fe de Pedro. Y en ese momento, en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Si usted está hundiéndose en este momento con su fe, angustiándose por lo que está pasando, usted puede pedirle a Dios que le ayude a fortalecerse y a crecer. Es ahora cuando usted puede decirle, Señor, yo estoy abrumado por lo que está pasando. Rescátame de que me estoy hundiendo en angustia y en ansiedad. Y ayúdame a salir de esto. Y sabe, el Señor le puede ayudar, puede fortalecerle, puede ayudarle a terminar hacia adelante. Mire que el versículo 32 dice que cuando ellos subieron a la barca, eso quiere decir que Jesucristo no solamente lo sacó del agua, le extendió la mano, lo saca del agua, sino que lo lleva a la barca. Y en ese momento se calmó la tormenta. O sea, Pedro quería caminar con fe. Pedro se hunde por la tormenta. El Señor Jesucristo lo saca de la desesperación y le ayuda a llegar a un lugar seguro para que pueda después terminar su travesía. Dios puede ayudar a usted también. Dios puede ayudarme a mí también cuando nos encontramos angustiados. Pero es cierto, el Señor Jesucristo espera de nosotros más fe. Jesucristo sí le reprocha su falta de fe a Pedro. Le dice en el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Marcos en el capítulo 6, en el versículo 52, dice,
porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El versículo que nos da la clave de lo que estaba pasando con los discípulos y con Pedro es que aunque habían visto a Dios alimentando a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, habían visto la multiplicación milagrosa, y déjeme decirle, nunca más, bueno, hubo otro caso cuando Jesucristo alimentó a 4,000, pero después de que Jesús haya hecho eso, no se ha podido ver algo semejante. Y yo sí, a veces digo, Señor, yo hubiera querido ver cómo salía eso, porque era increíble que salía alimentándose a tanta gente. Pero déjeme decirle algo, ellos miraron todo eso, de unos pocos panes y unos peces, vieron cómo alimentaron a 5,000 y después recogieron varias canastas llenas de todas las sobras. Y aún así todavía tenían un corazón duro para creer en el Señor. Volvamos de nuevo al inicio de este mensaje. Nuestra teología, por decirlo así, nuestro conocimiento de Dios, a veces decimos que está acá, pero en la realidad no lo hemos puesto en práctica. Y ahí es cuando todavía nuestra vida no refleja lo que decimos que creemos. Y ahí es donde tenemos problemas en nuestra fe. Todavía necesitamos mejorar en nuestras vidas la manera como aplicamos los conocimientos de la Biblia, las experiencias de la vida y la obra de Dios a través del Espíritu Santo para ayudarnos a convencernos de Él y crecer en fe. Aún nos falta todavía seguir creciendo. Por eso estamos como estamos, porque no tenemos todavía un corazón duro. Nuestra realidad de lo que realmente creemos de Dios se refleja en la manera como usted y yo vivimos. Esa es la realidad. Pero ¿sabe? Dios definitivamente es bueno. El Señor Jesucristo, aún a pesar de lo que les llama la atención, hay algo que me llama muchísimo más la atención todavía, de que el Señor no los iba a dejar abandonados. En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 21, dice así: ellos entonces con gusto, cuando Jesucristo entró, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús les ayudó a llegar a salvo a la otra orilla. Es hermoso ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas, permitiéndonos entrar en las tormentas para enseñarnos a nosotros nuestras debilidades y Él manifestarse a través de eso, su poder, su sabiduría, su amor, su cuidado, su provisión, y nos ayuda a llegar a la otra orilla, aunque nosotros no tengamos toda la fe que necesitamos para poder llegar correctamente. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. En los otros versículos leíamos de que vino una paz inmediatamente. Cuando Jesucristo sube a la barca, se tranquilizó todo. Y piensen esto, dice la Biblia de que estaban como 7 horas navegando y navegando en el mar, y estaban atorados en esa tormenta. Vino el Señor Jesucristo, se calmó el mar, e enseguida llegaron a la otra orilla. ¿Sabe? Cuando Dios quiera detener la tormenta, la va a detener. No lo detiene nadie más, solo el Señor. Si es lo que el Señor quiere. O nos va a ayudar a caminar sobre la tormenta como a Pedro lo hizo. Eso dependerá del Señor. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él.
¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, para muchos de nosotros, lo que decimos o pensamos que creemos de Dios no compagina con nuestras reacciones en medio de las dificultades. ¿Qué quiero decirle con esto, querido amigo? Si usted todavía tiene dificultades entre lo que usted piensa de Dios y cómo responde ante la realidad de quién es Dios y cómo deberíamos responder, quiere decir que nosotros todavía estamos en una etapa de crecimiento. Entonces, reconozcamos la verdad y reconozcamos que nos falta todavía y que tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir aprendiendo. Pero Dios va a estar ahí con nosotros. Recuerda, Jesucristo los mandó, los estaba mirando, se acercó a ellos, le invitó a Pedro, le salvó a Pedro, se subió sobre la barca y los ayudó a salir. A Jesucristo no lo desestabilizó en ningún momento la tormenta. Fueron sus discípulos los que cayeron en mucha inestabilidad. Dios va a estar con usted en todo momento. Confíe en eso. Otra de las cosas que tenemos que entender es que la falta de fe, escuche bien, la falta de fe puede desestabilizar emocionalmente, nos puede desestabilizar mucho emocionalmente cuando no tenemos esa fe. Usted y yo tenemos, escúcheme bien, mi querido amigo, usted y yo necesitamos mejorar nuestra fe. Porque por eso nos quebrantamos ante la angustia, por eso nos desesperamos ante los problemas. Es por eso de que vivimos con ansiedad, con depresiones, con temores. Y no podemos enfrentar esto con confianza, con paz, con tranquilidad. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que debemos pedir a Dios sabiduría, porque debemos pedirla con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que reciba alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Varias cosas aquí. La fe es importante para pedirle a Dios que nos ayude. Pero cuando viene la duda, entonces es cuando nuestra oración de fe no va a llegar correctamente, porque ¿será que Dios me va a ayudar? Vienen esos pensamientos que nos limitan y eso está recortando nuestra fe. Y a veces nos pasa de que nos enfrentamos ante las dificultades. El Señor te va a ayudar. Sí, pero tengo miedo. Hey, el Señor te va a ayudar, no dudes. Es curioso de que Santiago hace reflejo a esto. Él no estuvo en la barca. El Santiago de este pasaje es del hermano del Señor Jesucristo. Él no estuvo en la barca. Por tal vez haber escuchado la historia. Pero la historia, la realidad es de que una persona que está en una tormenta, cuando está en una barca, y no está anclado en su fe, tambalea. Y ahí es donde las emociones se despegan. La falta de fe nos puede desestabilizar emocionalmente mucho. Otra de las cosas que podemos aprender es que la verdadera fe es indispensable para poder enfrentar las dificultades. No lo que decimos que creemos, la verdadera fe. Y por último, todos podemos recurrir a Dios para pedirle que nos ayude a crecer en fe para vivir una vida estable. No sé cómo está usted en este momento, pero usted pedirle a Dios que le ayude. Pedro le dijo, ayúdame, Señor, sálvame. Tal vez usted está angustiado. Dígale, Señor, sálvame, ayúdame. El Señor quiere ayudarle a salir de todo esto. El Señor quiere tomarle de la mano, consolarle, darle ánimo, aliento, para que usted pueda enfrentar las dificultades y pueda llegar a la otra orilla con tranquilidad.
Que Dios nos ayude. Oremos. Amado Señor, gracias por el ejemplo de los discípulos. Su vida, este ejemplo, se refleja en la vida de muchos de nosotros. Muchos de nosotros todavía tenemos problemas. Ayúdanos a cada uno de los que estamos escuchando en este mensaje a mirarte a ti y no a la tormenta, a confiar en ti para poder mantener estables nuestras emociones y poder seguir viviendo el día a día, confiando en que tú estás en el poder de todo, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Si hay alguien, Señor Jesucristo, que está enfrentando momentos de ansiedad, de depresión, de angustia, de gran temor, te pido que tú los ayudes a estabilizarse en el conocimiento de que tú estás a su lado y que cuidarás de ellos y de los suyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego.